Señor Jesús, gracias a Dios, Padre, porque esa noche nos podemos reunir nosotros, Padre, pero tú has dicho que donde estén dos o tres en tu nombre, ahí estás presente, Señor. También te pedimos que seas tú el que hables a tu vida y que al hermano César le dé la palabra que tengo que dar y que nosotros lo entendamos y lo pongamos en práctica bien. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Daniel, calculan que estuvo del 700 al 600 antes de Cristo. Y ya ven que la profecía que había estado recibiendo Israel durante los capítulos anteriores, los libros anteriores, en Isaías y en Ezequiel, había sido de que pues era una profecía de que pues iban a tener 70 años más o menos 70 años del dominio de Babilonia. Entonces estaba viendo que en el libro de Daniel, en esos 70 años que se supone que Daniel entra de joven, se lo llevan de joven para estar dentro de los consejeros de Babilonia, de los sabios y demás, que yo les platicaba que pues Babilonia lo que hacía era eso, conquistaba y se llevaba parte de la cultura, parte de los principios, creencias, consejeros, todo, o sea, no desbarataba, no desaparecía las culturas, sino que como la cultura griega igual como y la romana inculcaba lo mejor que tenían las culturas, lo ingresaban a su propia cultura, ¿no? Entonces pues en esos 70 años Daniel pasa por 4 reinados. El reinado de Nabucodonosor, que es el primero que vemos, luego el de Belsasar, luego el de Darío y por último el de Ciro, ¿no? De los reyes que estuvo viviendo. Por eso vemos que en un momento dado un rey lo reconoce con que Dios está con él, después lo tiene que reconocer otro rey, luego lo tiene que reconocer otro rey, y así se la va llevando con grandes grandes milagros, ¿no? Como cuando los echan al horno, cuando sale del foso de los leones, y cuando adivina sueño que ni el mismo rey se acordaba. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita en esta primera parte del libro de Daniel. Va a ser un libro que sí no podemos brincarnos casi nada, porque pues todo está muy condensado y hay que ver primero la historia de Daniel y luego ya las profecías. Entonces, vamos a empezar. Empieza Clarita, Gélita, por favor. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos.
Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces le dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos, el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Ciro. Creo que el orden es Nabucodonosor y al final el rey de Ciro, por eso lo menciona de esta manera al final, con eso cierra. Y primero los llevan porque son de los príncipes de Israel, de los más guapos, sin tacha, sin mancha, pero también son de los sabios, preparados, bien instruidos. Y bueno, estaba Daniel, que era Belsasar, Ananías, Misael y Azarías, ¿no?, que era Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, el caso es que el Señor, a Daniel en su corazón pone no comer de las cosas del rey, porque ya ven que los judíos pues cuidan mucho de no comer cosas impuras y demás. Y entonces, para evitarse eso, pues ellos comían legumbres, frutas y legumbres, me imagino, que es lo que les da el eunuco, y le da gracia a Daniel para que el eunuco acepte probar con ellos. Y después de esos 10 días, pues ellos están mejor que los otros, y después cuando son presentados ante el rey, ellos presentan mucho más inteligencia, más sabiduría y demás. Pero aquí hay algo muy bueno que dice, estos 4, dice en el 17, a estos 4 muchachos Dios les da conocimiento de inteligencia en todas las letras y ciencias. Los 4 eran muy sabios, muy inteligentes, muy letrados, sabían mucho de ciencia y demás, pero además a Daniel le da entendimiento de visión y de sueños. Esto no lo tienen los otros 3, esto nada más lo tenía Daniel. Lo que era visión y sueños, solamente Daniel lo tenía. Entonces, claro que todo esto pues ya es un plan con toda la intención, porque el Señor ya estaba preparando a Daniel para estas profecías tan importantes que tiene la Biblia, y para su desarrollo en Babilonia, y en su testimonio, y todas las situaciones que iba a pasar Daniel, ¿no? Darle esa sabiduría a Daniel. Entonces, por eso le da además visión y sueños. Entonces, dice el 20, que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey los consulta, los halla 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos, y que se suponía que parte de ellos pues eran también consejeros del rey y demás, ¿no? Entonces los tiene pues en primer lugar, ¿no?
Y entonces vamos a leer el 2, capítulo 2 del 1 al 3. Segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo: he tenido un sueño, mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en mudares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibirás de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. Ciertamente prepararán respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, díganme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, mi señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Dice: entonces Daniel, a causa de este edicto, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Arioc hizo ver a Daniel. Daniel entró y pidió al rey que les diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieren con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el 23, Flaca. Ok. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual
el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia y le dijo: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey. Le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, al cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Capítulo 2, versículo 30 dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies de parte de hierro y parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres reyes de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombre, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo, y tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego del tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y en el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas desmenuzadas, y quebrantará todo. Y todo lo que viste los pies de los dedos son parte del barro cocido del alfarero, y parte del hierro, que será reino dividido. Mas habrá en él algo que de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies parte del hierro y parte del barro cocido, el reino será parte fuerte y una parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y los diez reyes, el Dios del cielo, levantará el reino que no será destruido, dice el reino a otro pueblo, desmenuzará y asumirá todo el reino, pero él permanecerá para siempre. De la manera que desde el monte una cortada, no más desmenuzó el tierra, el barro y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y los sueños verdaderos
y el fin, su intercesión. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de las provincias de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Entonces empezamos con el rey Nabucodonosor, ¿no? Y el rey Nabucodonosor tiene este sueño donde les dice que no les quiere decir el sueño porque en parte lo ha olvidado, pero les dice que ciertamente si él les dice a los consejeros y demás que si les dice el sueño, pues ellos lo que van a hacer es darle una interpretación como mejor les convenga. Dice: sin embargo, ustedes me tienen que decir de qué se trata, si es que realmente pues, son adivinos y son sabios y demás. Entonces ellos le dicen que pues es imposible, que si no hay un sueño que lo hayan interpretado, o sea, un sueño para interpretar, pues que ellos no pueden hacer una interpretación, y entonces que en ningún lado lo va a suceder. Y lo mismo le dice a Daniel cuando está delante del rey, que él no puede hacerlo ni nadie lo puede hacer. Lo mismo le dicen los adivinos, le dicen solamente los dioses pueden saber qué fue lo que soñaste. Y lo mismo le dice Daniel, que solamente Dios puede interpretarlo. Entonces cuando Daniel le pide a Dios que le dé esa interpretación y al rey le pide que le dé tiempo, él viene y ya le da la interpretación al rey Nabucodonosor. Y entonces es que el rey reconoce que efectivamente el sueño que él había tenido es el mismo que lo que Daniel estaba interpretando, y que la interpretación pues era lo que él quería saber, ¿no? Entonces le dice Daniel que es un reinado que va a perdurar para siempre, que es un reinado que nunca va a terminar, y que es un reinado donde todo va decreciendo, ¿no? Que no recuerdo dónde viene la descripción es del 30, dice: después de ti se levantará del 40 más o menos, ¿no? ¿Cuántos reinos será? No, es más adelante, más atrás. Estabas mirando del 34, sí. Eso decías, ¿verdad, Angelita? Sí, de la estatua. Dice el 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano e hirió la imagen a sus pies, y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados. El barro, los pies estaban hechos de barro y acero, pero no se pueden mezclar. Entonces, aunque algunas partes de ese gobierno iban a ser fuertes, las otras partes iban a ser débiles, y eso es lo que iba a hacer tambalear o caer a este reinado, según la profecía. Él le dice que, sin embargo, dice, la imagen fue hecha un gran monte lleno de toda la tierra, que llenó toda la tierra. Y después, en el 37, cuando él empezó la confirmación, dice en el 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego el tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, serán un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte débil. En el 44 es cuando le dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, que es lo que les decía. Dice
ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que el monte fue cortado de una piedra, no con mano fue cortado así, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Pues queda bastante claro, y el rey lo pone como el tercero en el reino, y a sus consejeros, ¿no? A los demás como consejeros de Babilonia, en los negocios y en las provincias. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en voz alta, en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoalla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor nos ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y lo adore será echado al horno de fuego, ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no han respetado, no han adorado tus dioses, ni adorarán la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que nosotros no honraréis a mi Dios y adoraréis la estatua de oro que he levantado? Pues ahora estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio y de la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no, es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno lo calentaran 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a los hombres más vigorosos que tenía en su ejército para que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiente. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun su cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decretó que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Son historias que a veces ya conocemos. Lo único que hay que platicar es que de este Daniel se salva, ¿no? Porque Daniel era Belsasar. Pero los tres que él había recomendado, pues fueron acusados por envidia, ¿no? Y el Señor los libra. Y aquí es la segunda prueba para Nabucodonosor de que el Dios que tenía Daniel o los israelitas, pues era un Dios verdadero. Ok, entonces del 4.1. ¿Puedo opinar? Sí, claro. ¿Puedo opinar? Claro. Pues yo me iría el versículo 16, 17 y 18, ¿no? Donde dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ¿no? Que muchas veces cuando nos ponen a refutar algunas cosas sobre lo de Dios, ¿no? Cuando tú le hablas a alguien de Dios y te refutas, pues más vale mejor no hablar de ese asunto, ¿no? O sea, decir, no tengo por qué responderte esto, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? O sea, no tengo que responderte otro. ¿Cómo se llama? Y el 18, si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. O sea, Sí. si no entiendes esto, si no lo entiendes conforme te lo digo, pues fíjate que pues, tampoco lo voy a hacer. O sea, así de simple, ¿no? Entonces, son cosas que de repente uno dice, o uno de repente a veces no tiene esa fe para hacerlo, o siempre queremos refutar, ¿no? O decirle: no, es que la Biblia dice, que no sé qué, pero como en otros versículos dice, ¿no? Que no le demos las perlas a los puercos, ¿no? O a los perros, o algo así. A los puercos. Pues, a los puercos. Entonces sí tenemos que entender que muchas veces, pues no, porque al final de cuentas, pues Dios, como dicen, o sea, ellos tuvieron esa fe, esa confianza, esa paz o el gozo para entrar ahí, ¿no? A esas ser vituperados o metidos al horno de fuego y salir ilesos, ¿no?
pero a veces no confiamos nosotros tanto en eso, ¿no? Eso es lo que yo creo que nos falta, ¿no? Por ejemplo, yo hablo de mí, que me falta esa confianza, ¿no? Como ahorita que tiembla y luego te puedes a decir, ay, mis hijos, ay, esto, y me tengo que mover y todo eso. O sea, en lugar de decir, Señor, haz lo que tú quieras, ¿no? Sí, no sé si la vez pasada lo comenté, pero precisamente tiene mucho que ver la fe, ¿no? La relación que tienes, como la que veíamos que tenían estos cuates, como la que tenía Daniel, que ya yo había comentado que no nada más estaban muy preparados en letras y en ciencia y demás, y eran de los príncipes de Israel. Entonces, y además Daniel pues tenía adivinación y interpretación de sueños, y entonces a lo que voy es que la preparación, el conocimiento que tenían, pues por eso mismo era su certeza de su fe, ¿no? No, y aparte que no lo reconoció tampoco Nabucodonosor, ¿no? Porque él dice, el Dios de ellos, ¿no? Entonces él dice, no, pues al Dios de ellos. Sí, la historia de lo que vio. Pero sí es un reconocimiento, porque a fin de cuentas... no, sí. A fin de cuentas... Pero no lo aceptó, ¿no? O sea, sí lo ve, sí lo todo, pero no lo acepta. Dice, no, al Dios de ellos, que sí, todos los que los libró, adoren al Dios de ellos, ¿no? Es como decimos nosotros, ¿no? Sí, no, yo cuando te piden... Yo creo que cuando vemos toda la historia de Daniel, como que vemos que Nabucodonosor, siendo uno de los principales imperios, el de Babilonia, que conquistó durante muchos años una gran extensión de ciudades y cosas así, vemos que a pesar de ser una gran nación, el Señor como que a través del testimonio de Nabucodonosor, como que lleva un testimonio para la historia, ¿no? Donde por las mismas acciones permite que el mismo rey pueda presenciar estos milagros de parte de Dios como protección a su pueblo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Es algo muy importante. Yo creo que Nabucodonosor sí creía, nada más que como no lo conocía, pues dice, al Dios de ellos, ese es el bueno. ese sí es Dios. Sí, ¿no? Digo, luego pasa, sí. ¿no? Sí, entonces, bueno. No sé si les pasa a alguien, ¿no? Sí, y sí, o sea, yo creo, ¿alguien más va a comentar algo? Pues seguimos. Dice el 4, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos. Bueno, la locura de Nabucodonosor. Entonces dice Nabucodonosor, rey a todos los pueblos nacidos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Ya viste? Lo que comentábamos, Alex. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es eterno, y su señorío de generación a generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño en el que me espantó, y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que viniera de delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos y astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación.
Estas fueron las visiones que vi de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se la alcanzaba a ver desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruta abundante, el que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, quien creciste e hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, y más la cepa de las raíces dejáis en la tierra, las ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, que sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo será tu parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el Señor mi rey, que se echarán entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo se apacentarán todos los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados. Y los 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo que da a quien él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino se quedará firme, y luego reconocerás que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos, pues tal vez será una prolongación de tu tranquilidad. Y todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: esta no es una gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Hasta ahí. No. Ok, y entonces dice: aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor,
el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra de Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba en el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Algo que no les había yo comentado es que cuando Nabucodonosor los echa al horno, dice: y entonces vi dentro del horno ya no a uno con aspecto de hombre, sino dice que ve a uno como con el aspecto de un ángel. Y eso fue algo que tenía yo que comentar, que se me pasó comentarles. Y aquí pasa algo muy parecido. Él está en el sueño y de repente ve descender del cielo a un vigilante, si no me recuerdo, algo así le dice. En otros libros se habla de estos vigilantes, que eran los santos, o los ángeles, los ángeles o los ángeles caídos. Aquí habla otra vez de un vigilante también que baja. Entonces, bueno, nada más era hacerles la mención de eso. El caso es que cuando Daniel le hace la interpretación, le habla de este árbol y demás, lo importante de la profecía es que le dice que tarde o temprano, si él no reconoce que todo lo que él ha hecho ha sido por la voluntad de Dios, porque él pone a quien él quiere, que pues entonces esto le puede suceder. Y le dice a Daniel: pero pues ojalá no te suceda, rey, sino que le suceda a tus enemigos. Y entonces, de que recibe la profecía de Daniel, 12 meses después le sucede a Nabucodonosor, que se olvida de que había hecho de que había recibido esta profecía, y entonces él habla diciendo: qué grande es Babilonia, la verdad es que todo esto lo he hecho yo con mi esfuerzo. Y estando diciendo él eso, en ese momento oye esa voz, pierde él la conciencia, pierde el sentido, y a partir de entonces esa profecía donde él se vuelve una especie de indigente que come hierba y que se mantiene afuera en el campo y demás, y ahí le llueve y todo eso, es donde sucede esto. De repente él cobra conciencia, y es cuando él levanta, en el 31 creo que dice: al cabo de 12 meses paseando, es cuando él recibe esto. Aún estaba la palabra, dice el 31, aún estaba la palabra de Nabucodonosor cuando él recibe todo esto de que se le va la onda, se le va la hebra. Y entonces, fíjense, recibe la profecía un año antes, le sucede al año, cuando se descuida, se confía, yo creo, y a los 7, y eso lo vive durante 7 tiempos. 7 tiempos son 7 años. Estuvo 7 años en esa situación de vivir como bestia, ¿sí? No es la de la bella y la bestia, sí, se le hicieron gacha.
Dice, mas al fin de aquel tiempo, o sea, en el 34 dice, mas al fin del tiempo Nabucodonosor alza los ojos al cielo y entonces, en su razón, en la razón que llega a tener en ese momento, que le es de vuelta, él bendice al Altísimo y lo alaba y lo glorifica y dice que Dios vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades, ¿no? Y a partir de entonces del reconocimiento de Nabucodonosor de la deidad de Dios, y a partir de ese momento es que él vuelve a recobrar su reinado y demás, ¿no? Es algo muy, muy raro. Porque bueno, yo diría que ya una vez que perdió el reinado no lo iba a recuperar, sin embargo recupera él el reinado, ¿no? Habíamos visto que había estado Nabucodonosor, luego Belsasar, luego Darío y luego Ciro, y pues es de esperarse que si ya no estaba Nabucodonosor, Belsasar hubiese tomado el trono. Aquí ya no lo vemos, pero alguien debió de haber tomado el trono. Entonces, luego viene la escritura en la pared. Bendito Padre, Señor, te damos muchas gracias por este día, Señor. Gracias porque pues, Señor, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú sabes qué es lo que va a pasar, bendito Dios. Te agradecemos, Señor, que pues tú nos has cuidado, bendito Padre. Señor, te pedimos también por todos los miembros de la iglesia, Señor, que pues se encuentren bien, bendito Padre, ante este sismo, bendito Padre, que las familias se encuentren todos bien, Señor, que no tengan ningún altercado, bendito Padre. Y Señor, pues te agradecemos, Señor, porque pues tú eres el dueño y tienes el control de todas las cosas. Señor, también te pedimos por este estudio, Señor. Gracias por la vida de César, Señor, que pues tú le pones en su corazón, Señor, el llevarlo a cabo, bendito Padre. Y Señor, pues cada vez aprendemos más de ti, Señor, y que pues, Señor, como aprendimos el día de hoy, que pues nos refutemos, Señor, con la gente, que pues no estemos discutiendo cosas que no se deben discutir, bendito Padre, porque son cosas tuyas, esas no se ponen a discusión, bendito Dios. Y Señor, pues te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, por aquellas personas también que no se conectaron. Tú también bendícelas y guárdalas. Y todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Ok, Que Dios les cuídense. bendiga. Bye. Bendiciones. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.